La actividad que realizamos hoy, que es una actividad un poco doble, porque es clausurar una exposición que hemos tenido durante un mes y medio y luego ver la película que ha hecho Javier Martín y el debate que vamos a tener a continuación, es muy importante. Es un tema que nosotros en la casa hemos trabajado en él desde otro ángulo distinto, que es el de la realidad del exilio actual, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que en España somos un país ciertamente afortunado en los últimos tiempos, porque ya somos varias generaciones de españoles que no hemos conocido la necesidad de exiliarnos, ¿no? Esto es muy importante porque, por un lado, tenemos que ser conscientes de que no tenemos que olvidarnos del exilio cuando lo ha habido, porque es algo que tenemos que trabajar y tener presente para evitarlo y para que nunca más se repita, pero especialmente, y es lo que nos afecta a nosotros, porque tenemos que ser generosos y pensar que España ahora es un país de acogida. Y es muy importante pensar que en el Mediterráneo hay mucha gente que se está exiliando. Eso es una realidad, nosotros es la que estamos viviendo. Nosotros por aquí ha pasado ya mucha gente. Ayer teníamos a varias escritoras que prácticamente se habían tenido que exiliar de sus países, por ejemplo, de Argelia, de Libia, de Siria, por ejemplo, teníamos otra. Y es muy triste, ¿no? Cuando oyes a una persona y ves que se ha tenido que ir de su país, en el caso de Siria, en condiciones dramáticas, porque ella es de Alepo y ves lo que está sufriendo, pues primero, no nos podemos olvidar de que eso existe y segundo, pues tenemos que pensar que si somos tan afortunados de poder acoger a gente aquí y al fin y al cabo es una especie de sueño, es decir, que España se haya convertido en un país tolerante y de acogida, pues es algo que nos tiene que llenar de orgullo y, por otro lado, pues hacer y ser conscientes de que tenemos hasta cierto punto un deber de acoger como otros países nos acogieron a nosotros en el pasado cuando tuvimos esa necesidad, ¿no? Y ya, sin más, le quiero dar la palabra a Álvaro Kirpati y agradecerle que ha venido hasta Alicante. Álvaro Kirpati, que es nuestro director del Servicio Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y él es el que va a declarar clausurada la exposición. Álvaro. Muchas gracias. Es para mí un honor representar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en este acto de clausura de la exposición Diplomáticos y Exilio, presente en esta Casa Mediterráneo desde comienzos de septiembre. Antes de todo, deseo agradecer a la Casa Mediterráneo, en particular a su director, Javier Hergueta, por acoger esta exposición y también por el acto de clausura. El agradecimiento lo hago, por supuesto, extensivo, muy en especial a la agencia EFE, por su colaboración en la puesta a disposición del documental Morir en el exilio, morir en el olvido, que da título a la actividad y que vamos a ver cuando terminen estas breves palabras mías. Hace 80 años terminó la maldita Guerra Civil Española, cuyo final no marcó el término de un tormento, ya que este se prolongó durante décadas para casi medio millón de personas, de todas las procedencias geográficas y sociales que se vieron obligadas a exiliarse en el extranjero. El Ministerio, en este año en el que se conmemora el 80 aniversario del exilio republicano español, diáspora conocida también como la Retirada, desea rendir homenaje a ese medio millón de personas, en particular a los diplomáticos, tanto hombres como mujeres, que fueron también tristes protagonistas de esta historia. Tal y como lo muestra la exposición que hoy clausuramos en esta Casa Mediterráneo y que estará en la Casa Árabe, en su sede de Córdoba, a partir del próximo viernes 25 de octubre hasta el viernes 24 de enero de 2020. En el acto de hoy tendremos la ocasión de descubrir una vertiente menos conocida del fenómeno del exilio republicano español, como es el exilio español en Túnez, con la proyección del mencionado documental Morir en el exilio, morir en el olvido, sobre el cementerio de Kasserine, Túnez. Felicito a Javier Martín, delegado de la agencia EFE en el norte de África, por la realización del documental y le agradezco nuevamente su participación en el acto de hoy. Como también agradezco la colaboración del resto de participantes en la mesa redonda: Santiago Alba Rico, Ana Martínez, Bechir Yazidi y Pilar Domínguez. Y, por supuesto, doy las gracias a todos ustedes por su asistencia hoy. Muchas gracias. A continuación les voy a dar paso y presentar aquí la mesa redonda de debate que hemos preparado para este interesante acto. En primer momento les presentaré al realizador del documental, Javier Martín. Javier, bienvenido a Casa Mediterráneo. Muchas gracias. Javier, les comentaré, es periodista
y realizador de este documental, en la actualidad delegado de la agencia EFE en Norte de África, con sede en Túnez, y uno de los periodistas con mayor experiencia en Oriente Medio, donde vive desde 1996. Fundador de la primera corresponsalía permanente de la agencia EFE en Irán, Javier trabajó durante más de una década en su oficina central de Oriente Medio, desde donde cubrió como enviado especial guerras como las de Irak en el año 2003 y la del Líbano de 2006. Desde finales de este año hasta 2008 fundó en El Cairo el nuevo servicio de noticias en árabe de la agencia EFE y en 2011 fue testigo directo de la caída de Muammar Gaddafi en Libia, para después viajar un año después a Siria como enviado especial al conflicto civil que vive el país. En enero de 2014 fue nombrado delegado de la agencia EFE para Israel y Palestina, donde cubrió la última ofensiva israelí en Gaza. Javier es uno de los mayores expertos en nuestro país sobre chiismo y ha escrito diferentes libros sobre el conflicto de Oriente Medio, como Hezbolá, el brazo armado de Dios, y suníes y chiíes, los dos brazos de Alá. Ambos libros elegidos como los mejores del año sobre Oriente Medio por la revista Foreign Policy en 2006 y 2008 respectivamente. También ha escrito Los hermanos musulmanes en 2011, La Casa de Saúd y Estado Islámico, Geopolítica del Caos, publicados en abril de 2015. En 2008 fue galardonado con el Premio Intercultura en Melilla por su labor al frente del Servicio de Noticias en Árabe, y en 2018 se le concedió el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. Este mismo año ha sido condecorado con el prestigioso Premio Cirilo Rodríguez, el más importante en España para corresponsales en el extranjero. Profesor en el curso monográfico sobre Oriente Medio del Centro Superior de Estudios de la Defensa, CSDEN, Javier Martín ha asesorado en diversas tesis doctorales y dictado conferencias en universidades de España y Estados Unidos. A su derecha tenemos con nosotros a Béchir Yazidi. Bienvenido, Béchir. Gracias. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Manouba, en Túnez, investigador especialista en Historia de España y autor de numerosas publicaciones sobre la historia reciente de Túnez, entre ellas el libro Política colonial y dominio estatal en Túnez desde 1881 hasta la crisis de la década de 1930, publicado en 2005, así como el libro El exilio de los republicanos en Túnez, publicado en 2008, y en la actualidad prepara a los cónsules españoles en Túnez, 1800-1845. Sin duda es una de las voces más conocedoras de las relaciones de nuestro país con Túnez. Él también lleva a cabo numerosas actividades científicas relacionadas con su especialización, como la coordinación de simposios, exposiciones y jornadas en el Instituto de Túnez Contemporánea, así como el Laboratorio de Estudios Diraset Magreb y la Universidad de Santiago de Compostela, en la que participa en su unidad de investigación sobre la represión colonial a partir de las fuentes orales. Por su parte, tenemos a la derecha de Javier a Santiago Alba. Santiago, bienvenido aquí a Alicante, un placer tenerte con nosotros. Él es escritor y ensayista, estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y fue guionista en los años 80 del mítico programa de televisión La Bola de Cristal. Ha publicado unos 20 libros sobre política, filosofía, literatura, así como cuentos para niños y una obra de teatro. Desde el año 88 vive en el mundo árabe y ha traducido al castellano al poeta egipcio Naguib Surur y al novelista iraquí Mohamed Yidair. Durante años ha dado clases de literatura en el Instituto Cervantes y sus últimos libros, Ser o no ser, un cuerpo, Seix Barral, publicado en 2017, Todo el pasado por delante y Nadie está seguro con un libro en las manos, de 2018. Colabora habitualmente con distintos medios de comunicación y este mismo año acaba de publicar el libro Última Hora, donde recoge sus colaboraciones radiofónicas con el programa Carne Cruda. A su izquierda nos encontramos y tenemos el placer de recibir a Ana Martínez. Ana, bienvenida a Alicante, bienvenida a Casa Mediterráneo. Ana, les comentaré que es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido investigadora postdoctoral en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, invitada por Roger Chartier. Se ha especializado en historia de la edición y la lectura en la España del siglo XX y entre sus trabajos destacan la política del libro durante la Segunda República, socialización de la lectura, San León Librero, las empresas culturales de Sánchez Cuesta, la persecución del libro, hogueras, infiernos y buenas lecturas, milicianas, mujeres republicanas combatientes y es coautora del libro colectivo La Segunda República.
Ella también es investigadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita de la Universidad de Alcalá de Henares y del Seminario de la Universidad Complutense Historia, Cultura y Memoria, dirigido por Antonio Castillo. También ha sido investigadora de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense Memoria Histórica del siglo XX, dirigida por Julio Aróstegui Sánchez desde su fundación en 2005 hasta 2013. Y ya por último, tenemos el placer de presentarles a Pilar Domínguez. Bienvenida, Pilar, a Alicante. Muchas gracias. Ella es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 2001. Sus líneas de investigación son la memoria e historia oral de la guerra civil y el exilio, centradas en el análisis de las experiencias de mujeres y hombres a través de los relatos orales, las memorias escritas y las fuentes visuales. En la actualidad es investigadora de los siguientes proyectos del Ministerio de Economía y Empresa, como son Mujeres y Saber, el acceso femenino a la sociedad del conocimiento en España y trayectoria internacional del sindicalismo socialista español. Pilar ha trabajado en instituciones dedicadas a la investigación en el campo de la historia oral y la historia de las mujeres desde sus inicios. Es socia fundadora del Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral y miembro de la misma asociación del año 2004 a 2012. Ha publicado numerosos artículos sobre exilio femenino, la historia oral en España, las memorias de la guerra civil y el sindicalismo socialista español en revistas científicas internacionales como la Revista de Indias, el Bulletin Hispanique, Arbor, Hispania, The Public Historian y 21 Século. Muchísimas gracias a todos por venir aquí, estar con nosotros en Alicante. Sin duda vamos a tener un interesantísimo debate a razón digamos, partiendo de este documental, Morir en el exilio, morir en el olvido, que quizás sería conveniente saber los orígenes del mismo, porque Javier, tras ver este interesante documental sobre el destino de los republicanos exiliados en Túnez, quizás nos podrías decir cuál es el origen del por qué decides abordar este tema. Tú llevas en Oriente Medio, hemos visto tu currículum, tu amplio currículum y conocedor de esta zona de España, del mundo. ¿Nos podrías comentar cuáles han sido tus motivaciones para llevar a cabo este documental? Bueno, pues muchas gracias. Permíteme antes que agradezca al Ministerio de Asuntos Exteriores por este acto y por habernos acogido tanto aquí en Alicante como en Madrid. Creo que es muy importante que el Ministerio de Asuntos Exteriores y que España esté apoyando este tipo de trabajos en los que estamos intentando recuperar episodios de la historia de España, episodios que creemos que son necesarios para construir o consolidar nuestra democracia y hacerla mucho más rica. En especial, dar las gracias al director general del Servicio Exterior por estar hoy con nosotros aquí y apoyarnos de esa misma manera, a la Casa Mediterránea y a su director por abrirnos las puertas, a todos mis compañeros aquí. Y al público por haber venido un viernes, evidentemente. Y el documental nace de la curiosidad que tenemos innata los periodistas, que siempre queremos saber más y que nos dedicamos a buscar donde otros no suelen mirar, pero también de una cadena de casualidades y yo no soy la primera persona que llega al cementerio, es otra persona que le pasa la información a Santi y Santi me hace llegar a mí la información y me pincha para que investigue un poco más y hagamos esto más público. A mí me gusta y decido afrontar el reto porque además creo que como servicio público que somos la Agencia EFE, es importante que sea un medio público el que lleve a cabo este tipo de informaciones porque la información es un derecho que está recogido en la Carta de los Derechos Humanos y el derecho a la información la tienen todos los ciudadanos y el derecho a la información solo lo pueden realmente garantizar los medios públicos que para eso están, ¿no? Para informar. Y a partir de ahí, pues con esa idea, me viajé a Caserín a ver qué es lo que encontraba porque no teníamos muy claro qué era lo que había allí, ¿no? Y entonces, bueno, fue entrar en casa de Shadley y encontrar algo que me emocionó y me entristeció al mismo tiempo. Me emocionó por lo que tenía delante de mí, por ese pedazo de la historia de España que estaba
en cierta manera perdido, porque a pesar de que el profesor Bachir lo había explicado muy bien, todo lo que había pasado con los republicanos, el cementerio en sí mismo no estaba realmente, se sabía, pero como que había quedado un poco desdibujado en las fuentes, ¿no? Y me dio pena y coraje, sobre todo, ver el estado en el que estaban las tumbas, ver todas las gallinas por allí, ver toda la suciedad, las tumbas abiertas, parte de ellas, algunas de ellas incluso no se habían salido ni a la luz. Cuando llegamos había 18 que se veían, pero me dijo, Shadley me dijo, no, pero espera un momento, y trajo una azada y sacamos 2 más, que llevaban tiempo y tiempo enterradas, ¿no? Entonces, claro, fue todo muy emocionante. Yo hablé con la agencia EFE, en principio pensamos que simplemente íbamos a informar de ello, pero en ese momento pues, EFE decidió emprender un nuevo servicio en el que queremos narrar las cosas de otra manera, queremos narrarlas adaptándonos a los nuevos tiempos para que la agencia EFE también evolucione. Y en ese tiempo tuve la facilidad, tuve la idea de investigar quiénes eran esas personas, porque primero teníamos el cementerio, pero ¿y quiénes eran esas personas que estaban allí? Eran republicanos, pero ¿por qué habían llegado a Kasserine? ¿Por qué habían muerto en Kasserine? ¿Por qué habían llegado a Kasserine? Lo sabíamos por el libro de Bashir, pero no sabíamos por qué habían muerto, porque estaban allí, porque estaba allí ese cementerio. Y yo hice una cosa muy rara, que fue tomar el nombre de la tumba más extraño que había, que era Llano Cotrofe, que era un nombre que no es habitual en España, y lo puse en internet a ver qué pasaba. Y encontré información, pero no de Marcelino, que es quien está enterrado allí, sino de su hermano Celestino. Investigué a Celestino. Celestino era un personaje conocido en Ferrol, había sido miembro del Partido Socialista en el año 36, se había salvado del paseillo, había sido elegido concejal en Ferrol por el Partido Socialista en las primeras elecciones que hubo en España después de la dictadura. Era una persona conocida, pero desafortunadamente había muerto. También su mujer, y entonces la investigación no avanzaba y se me ocurrió la idea de dejar de hacer las cosas como lo hacemos ahora a través de Google e ir a lo que hacíamos los periodistas antiguamente, y tomé las páginas amarillas. Y en las páginas amarillas encontré la dirección y el teléfono de Cotrofe, de la familia Cotrofe en Ferrol, y llamé a ver qué ocurría. Y ahí empieza la cadena de casualidades, porque afortunadamente descolgó el teléfono la hija, que es sobrina de Marcelino. Me atendió, se quedó muy sorprendida que alguien le llamara de Túnez para contarle que había encontrado una tumba. Y quedamos en seguir hablando cuando EFE nos diera todos los fondos y nos diera todas las autorizaciones. Y 3 meses después volví a llamarla para ya empezar a grabar. Y llamaba por la mañana, llamaba por la tarde, llamaba por la noche, llamaba a mediodía, llamaba todas las horas, y allí no contestaba nadie. Y no contestaba nadie, no contestaba. Entonces intenté abrir otras puertas y al final descubrí, a través de contactos en Ferrol, que aquel día había tenido una inmensa fortuna, porque Josefina, que es la sobrina, no vive en Ferrol, vive en Madrid, y solamente pasa de vez en cuando a ver la casa familiar a ver si está todo bien. Y yo había tenido la fortuna inmensa de encontrar a Josefina aquel día, porque si a lo mejor no encuentro a Josefina, pues a lo mejor no había avanzado en la investigación. Y a partir de ahí, bueno, pues he buscado otros nombres, hemos intentado entender. Ahora tenemos a Rosa Díez, que está haciendo una investigación en los archivos consulares. Estamos intentando ampliar el conocimiento del cementerio, intentando sobre todo, que afortunadamente el Ministerio ya nos ha dicho que hay un proyecto para recuperar ese cementerio y darle la dignidad que necesita, limpiarlo, recuperar las tumbas, poner un cartel, un nombre, ponerlo en el mapa, que la gente pueda visitarlo. Y tengo que agradecer que hoy aquí han visto que en el documental salen 2 nombres, que es Marcelino Llano Cotrofe, que es quien protagoniza el documental, pero también está el nombre, y aparece muy claro porque es una de las tumbas que mejor están conservadas, de Francisco Puig Suárez, que en realidad no se llama Francisco Puig Suárez, sino que se llama Francisco Puig Llinares, y que su familia está hoy aquí con nosotros, y que no sabían que su abuelo, en este caso, estaba en Kasserine, que estaba enterrado allí. Parte de la familia murió sin saber que tenía una tumba en ese lugar, y bueno, que tiene una historia que también hay que contar, y que esperamos que podamos hacer un segundo capítulo con la familia Puig Suárez, en este caso Puig Llinares, para devolverle la dignidad que tiene que tener, como todos los que estuvieron en el exilio republicano.
Muy bien, pues desde luego que da pie esta historia para un par de seriales más. En el documental se habla de una de las mayores aportaciones de los españoles al desarrollo de Túnez, que fue la construcción de infraestructuras, gracias a sus conocimientos sobre la ingeniería agrícola. Me gustaría preguntar al respecto a Béchir, que también es uno de los protagonistas del documental y uno de los mayores expertos, y que nos comentara que además de esta, si hubo otro tipo de, digamos, colaboraciones de este tipo de los exiliados con la población civil y también cómo fue su integración allí. Bien, gracias Sonia. Buenas tardes a todos y a todas. Pero antes de responder rápidamente hay que explicar y recordar que el exilio de los republicanos en Túnez es un acto, es un acontecimiento singular, particular, no parece a los otros exiliados, porque fue el exilio de la flota republicana, cuando dejó entonces el puerto de Cartagena, en inicios de marzo de 1939, y con los buques, entonces, bien rápidamente explico esto, necesita mucho tiempo, y vienen entonces en Túnez, en el puerto de Bizerta, y de allí, para razones entonces políticas, financieras, etcétera, etcétera, las autoridades francesas fueron obligados entonces de repartirles en diversos puntos, campamentos de internamiento o de concentración, no importa. Y entre esos campos fue el campo o el lugar de Kasserine. Y en Kasserine, entonces, hay tentativas para integrarse, porque los que quedaron, como lo ha explicado Javier en el documental, hay una parte que eligió entonces partir con Salvador Moreno, que vino entonces a recuperar la flota para el régimen franquista, y los otros, entonces, expresaron la voluntad de quedar en Túnez porque tenían miedo, entonces, de regresar a España. Y entonces van a intentar integrarse y inserirse en el tejido social de Kasserine, entonces, con los tunecinos. Esto coincide con, como he explicado, con la voluntad, con este proyecto, este programa, entonces, que emanó del responsable político en Túnez, que gobierna Túnez en nombre del gobierno francés, porque sabéis que Túnez era en este momento una dependiente entonces de Francia. Y este residente general entonces tenía un programa, antes de la llegada de los españoles, tenía un proyecto para entonces desarrollar esta parte de Túnez, el centro oeste de Túnez, y en el centro hay esta Kasserine que no era una ciudad muy importante, tenía problemas, una aldea, tenía más aspectos rurales que de una ciudad verdadera, y tenía entonces como proyecto desarrollar esta parte de Túnez con la ayuda de los colonos franceses, pero no existen muchos colonos franceses en esta región por muchas razones, climáticas y económicas también, pero con los autóctonos y con la llegada entonces de los españoles, tenía la idea entonces de utilizarles para entonces su programa. Al inicio hay problemas financieros, pero hay un acontecimiento muy importante que va a cambiar un poco el porvenir de esa gente, es la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, entonces, el gobierno francés y la autoridad francesa en Túnez reconsideraba un poco el tema de los refugiados y no representaban como a su llegada una pesada carga que imponía enormes gastos y de la que era necesario librarse. Se habían transformado, gracias entonces a este nuevo contexto mundial, que era la guerra entonces, en una mana, se dice, una mana para la economía tunecina. Y hay que recordar, sin entrar en los detalles, que en 1930, en septiembre de 1900, con ese acontecimiento de la guerra, Francia decidió constituir lo que se llama las compañías de trabajadores españoles para integrar a los refugiados en la vida profesional. Y la selección desde el punto de vista profesional pone de manifiesto
y claramente que hay aptitudes, mecánicos. Eran todos marinos, soldados, pero en realidad, porque antes de la guerra civil, toda esta gente eran en la vida civil, eran entonces gente que trabaja en diferentes dominios. Entonces, estaba diciendo mecánicos, conductores de máquinas, constructores de habitaciones, albañiles, especialistas en trabajos propios al arsenal, porque tenemos cerca de Bizerta un lugar que se llama Sidi Abdallah, cerca de Bizerta, que era y que sigue hasta hoy día, tiene la especialidad de ser un arsenal para reparar a los buques, sin olvidar los médicos. Había muchos médicos de alto nivel y expertos. Entonces, de una manera general, todos ofrecían sus competencias y, según mi opinión personal, la aportación más importante era en el dominio de la agricultura, porque esta aportación sucedió en la ciudad, entonces, en la región de Kasserine. Y la transformación, entonces, de la región de Kasserine en una de las más importantes en la producción de verduras. Y la experiencia de Kasserine fue única en Túnez. Una experiencia de una integración por o con el trabajo y con la participación a la vida cotidiana, una implicación total en diferentes sectores económicos y de servicios. Hemos visto en el documental, hay un señor que trabaja un momento no me recuerdo en qué dominio mecánico, no sé qué, y después se transforma por la tarde en un enfermero. Entonces, este señor muy conocido en la memoria de los ancianos, sobre todo. Hasta a los peluqueros. Hay un señor que se llama Eusebio, no me recuerdo bien, porque a los tunecinos pronunciar el nombre exacto de los españoles no era fácil. Me dijeron Eusebio, que era el peluquero muy conocido en Kasserine, que seguro que está enterrado en Kasserine, porque vivió en Kasserine después de la independencia de Túnez, es decir, en 1956, y no vino a España a un momento, pero decidió regresar y continuar a vivir en su ciudad de adopción. Y, sobre todo, la constitución de esa fábrica muy conocida en Kasserine, la fabricación entonces de acequias con hormigón armado. Era la única y por la primera vez en Túnez que se constituye un tal entonces sector. Y este anciano señor al final, que se llama Brahim, que hablaba el español, trabajaba en esa fábrica y aprendió las técnicas de fabricar las acequias en hormigón armado, y allí también tenía amistades con muchos españoles y así aprendió a hablar y entender el castellano. Fuera de Kasserine rápidamente, y después del final de las hostilidades durante la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo sabéis, Túnez se transformó en un teatro de muchas batallas entre noviembre 42, mayo 43. Entonces era una situación muy terrible, muy horrible para los tunecinos autóctonos y también para los españoles, que fueran, lo sabéis, amenazados de estar, como se dice, desplazados hasta ir a los campos de concentración en Mauthausen, por ejemplo, en Alemania. Y entonces, después de estas batallas en Túnez, en mayo 43, y la salida entonces de las fuerzas del Eje, podemos encontrar a los españoles en otros lugares, trabajando en diversos sectores, sobre todo actividades mineras. En muchos yacimientos de plomo o de lignita han utilizado la maniobra especializada de los refugiados españoles. Entonces, era una integración progresiva que continuó hasta los primeros años
después entonces la independencia de Túnez, y quiero entonces mencionar una realización muy, muy importante por los españoles, lo que se llamaba la Cooperativa Agrícola de Chambi. Chambi es una montaña la más importante en Túnez, que está cerca entonces de la ciudad de Kasserine. Y esta cooperativa entonces utilizó ¿cómo se dice? Enseñó a los tunecinos los métodos culturales y cómo entonces ocuparse del ganado vacuno, etcétera, etcétera. Y esta cooperativa continuó a activar después de la independencia, los primeros años de la independencia, como una cooperativa pilota, como una escuela para aprender entonces las técnicas culturales. Quiero terminar mi intervención con una cosa un poco folclórica, pero que tiene su significación. En una aldea, una ciudad, Ain Draham, no sé si conocéis, Ain Draham, en el noroeste de Túnez, una región montañosa, hasta hoy día se fabrican cositas o elementos en mimbre, los dices, el mimbre, y según unos habitantes, sobre todo los ancianos, me dijeron que esta artesanía fue introducida por un español, y después de mi investigación sabía que este español era un refugiado republicano que vivía en Ain Draham con su mujer. No se sabe después si está enterrado en el pequeño cementerio de Ain Draham o dejó Túnez para Francia o España, no se sabe. Y es un primer ejemplo de una aportación que queda hasta hoy día, porque los tunecinos ahora continúan a fabricar esta artesanía de mimbre. La segunda cosa es España, y muy famosa por la fabricación de los zapatos en tejido e en hilo de yute. Sí. Yute. Y De cáñamo. también en Túnez también se fabrican estos zapatos y sandalias, se dice también. Y los que fabrican hasta hoy día en Túnez aprendieron esta técnica de los españoles refugiados en estos entonces años. Y bueno, son quizás detalles pero folclóricos, pero que pesan mucho si tenemos a cuidar y entretener la memoria, sobre todo cuando se trata de una memoria compartida entre entonces los españoles y los tunecinos. Para terminar, estaba claro que la integración, la inserción económica debía inevitablemente tener como consecuencia una inserción social. Hemos tenido un ejemplo, el matrimonio de un refugiado con esta Latifa, que era una mujer tunecina. Y gracias, no sé si Gracias a ti, puedo añadir otras cosas. Vamos a conocer de cerca toda la aportación de los exiliados españoles en Túnez y cómo han dejado su huella, desde luego. Quizás ahora es el momento y la oportunidad de hablar del exilio desde una perspectiva de género. Y para ello me gustaría que Ana nos comentara y nos aportara sus conocimientos de cómo vivieron las mujeres españolas el exilio, porque republicanas exiliadas también hubo. Sí, buenas tardes a todos, y también quiero agradecer al Ministerio la invitación y, por supuesto, la presencia de todos ustedes. A mí antes me gustaría señalar, para entender un poco la evolución previa, la situación de la mujer, es decir, de dónde se viene y, sobre todo, el contexto republicano. Básicamente porque si tenemos en cuenta el periodo anterior, aunque es verdad que en los años 20 hay, como consecuencia del desarrollo socioeconómico, pues se había mejorado algo su condición, pero realmente la edad de oro es el periodo republicano, que básicamente por ese reconocimiento jurídico de derechos políticos que ejemplifica también la concesión del derecho al voto, como el resto de la sociedad, de los hombres, pero también en otras facetas, el poder incluso desempeñar, optar a oposiciones que antes estaban solo vetadas para ellas, ¿no? Y que solo eran para los hombres. Por lo tanto, digamos que aunque fue el periodo republicano en paz es muy breve y los cambios mentales de la vida cotidiana son mucho más lentos que los cambios políticos, jurídicos, pero esos son imprescindibles, ¿no? Para, evidentemente, cambiar esas relaciones
entre ambos géneros. Y hasta tal punto, es decir, de esto eran conscientes las mujeres, incluso aquellas que tenían más preparación, más acceso a la cultura, a los estudios, como la gran mayoría, incluso algunas, pues muchas de ellas, porque el analfabetismo era mayor entre las mujeres, ¿no? Eso sí que lo van a tener rápidamente como muy en cuenta. Y cuando se rompa, digamos, la convivencia y estalle el conflicto civil, muchas de ellas no solo van a luchar, es decir, por ese compromiso, esa defensa del régimen democrático republicano, sino también porque saben que están en juego sus derechos. Saben que evidentemente el modelo, como así sucedió, que la dictadura franquista tenía para la mujer, pues era nuevamente recluirlas al ámbito doméstico, como buenas madres y esposas, y evidentemente sacarles de esa esfera pública y, como insisto, sucedió, pues también reducirles sus derechos, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, esto explica también por qué en esos primeros meses de la guerra hay mujeres que deciden empuñar las armas y luchar por esos derechos, es decir, por la democracia republicana y porque también están en juego sus derechos. Por lo tanto, aquellas, tanto las que lucharon en el frente, que aunque es verdad que no viene al caso, que es la República quienes las va a querer evidentemente llevar a, digamos, derivar, ¿no?, a la retaguardia, donde van a desarrollar un papel muy importante en muchas fábricas de armamento, en toda la gestión de la economía. Es decir, aunque hay varias motivaciones que explican por qué salen del frente, más allá de todo, digamos, la propaganda y el icono de la mujer miliciana como símbolo del antifascismo, es cierto que hay un criterio económico donde su trabajo es necesario para afrontar el esfuerzo bélico durante tantos meses. Esto explica que luego aquellas que pudieron, pues evidentemente se van a, no todas lo consiguieron, marchar al exilio, ¿no? Compartir, digamos, con otros muchos hombres, pues esta experiencia vital que truncó sus vidas. Y otras muchas que seguramente hubieran querido salir, pero que por las circunstancias que precisamente conocemos, ¿no?, de cómo la flota se fue con los barcos vacíos y dejó aquí a tanta población precisamente en el puerto de Alicante, pues impidió que más mujeres, aquellas que habían tenido digamos, ese compromiso con la República, ¿no?, y que habían cometido esa doble transgresión, porque así se lo va a hacer ver la dictadura franquista, ¿no?, por rojas, y por romper con esos, digamos, estereotipos femeninos, pagando con esa privación de libertad, incluso con su vida. Aquellas que, insisto, que sí que pudieron, pues marcharon al exilio. Es verdad, como ha explicado también Bashir, que el exilio a Túnez es muy singular, es muy específico, porque es, digamos, el origen, es el exilio de esa flota republicana que sale el 4 de marzo, cuando, digamos, la conspiración casadista pues está a punto de la noche del 5 al 6 de marzo en Madrid. Entonces, mayoritariamente es un exilio muy masculino, ¿no? El miércoles comentaba él que eran 12, 13 mujeres las únicas que se marchan a Túnez, ¿no? Mientras que, ahora lo contará mi compañera Pilar Domínguez, sí que hay otros espacios geográficos, no solo México, pero toda América Latina, Europa del Este, Francia, donde muchas mujeres exiliadas van a acabar desarrollando su vida, ¿no? Y donde es verdad que en algunos casos sus reivindicaciones van a pasar a un segundo plano, ¿no? Digamos, pesaba más la reivindicación de la causa republicana, también teniendo en cuenta que muchos, y muchas, pero eso también le ocurre a los hombres, pues piensan, sobre todo, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y eso es, bueno, lo que ocurre inmediatamente después, digamos, hasta que se consolida esa situación que deriva en la Guerra Fría, que piensan que es una situación transitoria, ¿no?
Lo que refleja el que muchos tenían detrás de la puerta la maleta, pensando que iban a poder regresar una vez que liberaron, que además ellos participaron y ellas tan activamente pues en Francia a la derrota de los nazis, del fascismo, que serían recompensados con la, digamos, liberación también de la España de la dictadura franquista. Cuando eso no ocurre, es decir, van a empezar a tomar conciencia de que el exilio no va a ser una experiencia breve en sus vidas, ¿no? Que va a ser algo muy largo, demasiado largo, porque muchos, esa primera generación que está en el 39, pues muchos ni siquiera van a ver morir a Franco, ¿no? Van a morir en el exilio. Por tanto, es decir, que en ese sentido, lo mismo que ocurre con los hombres, pues las mujeres también van a ver esa decepción, ¿no? Esa gran decepción que supone el que después del 45 pues España continúe con la dictadura franquista y que les impide el regresar, ¿no? Masivamente, ¿no? Mayoritariamente a esas mujeres que se marcharon al exilio. Por tanto, es decir, se van a adaptar, algunas de hecho no hubieran conseguido la situación. Por ejemplo, ella hablará, y lo conoce muy bien, el caso de Aurora Arnaiz, que había sido miliciana, con un fuerte compromiso por la familia, vinculado a la UGT, al PSOE en el País Vasco, sí, que incluso está presa, que pierde un hijo, que pierde a su marido, y que luego el exilio le va a permitir ser catedrática de Derecho, rehacer su vida. Por tanto, es decir, que hay muchas mujeres que bueno, se integraron, se asimilaron a esa sociedad que la acogió, donde además, en el caso de México, que ahora contará Pilar, que conoce mucho mejor que yo, es verdad que es donde, digamos, mejor inicialmente les trataron, ¿no? Pero es verdad que encontramos a muchas mujeres que van a desarrollar una tarea, una realización profesional, en el mundo también de las editoriales, en el campo bibliotecario, que la dictadura no les hubiera permitido, ¿no? Por tanto, en este sentido, se integran, y hay que decir que en muchos casos yo creo que ellas, bueno, hay otras que tienen, digamos, van a reivindicar al mismo tiempo esa democracia republicana y los derechos de esas mujeres. Pero en otros es verdad que, y sobre todo en los primeros años o inicialmente, la causa, ¿no?, lo que realmente persiguen es regresar, volver, ¿no?, a España y recuperar esa democracia que el golpe pues frustró, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, por supuesto. Pues vamos a conocer precisamente el exilio de estas mujeres en otras áreas geográficas, y para ello tenemos la suerte de contar con nosotros con Pilar, que es una de las mayores expertas en conocer la realidad de estas mujeres exiliadas en Latinoamérica y en concreto en México, donde tuvieron un espacio y digamos unas condiciones idóneas para desarrollar una serie de tareas y un activismo bastante intenso. Bien, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, al Ministerio de Asuntos Exteriores por invitarme en la Casa del Mediterráneo, en esta bonita ciudad de Alicante, muy simbólica para la cuestión del exilio. Y es verdad, y bueno, quiero poner unas fotos para que lo veamos más gráficamente, ¿no? Que es muy distinto el exilio en México que el... la apunto hacia acá. Bueno, lo que estaba diciendo, entonces, ¿cómo tiene que ser? Apuntar. Hacia el ordenador, de acuerdo. Bien, disculpe. Bueno, que sobre todo yo he utilizado en mis trabajos de hace ya bastante tiempo fuentes visuales y sobre todo entrevistas, ¿no?, que quizás es un punto en común con Bashir. El caso es que el exilio en México es muy distinto. Aquí vemos, por ejemplo, en relación con lo que decía Ana, la obra de una exiliada es un exilio más intelectual, por un lado, y un exilio familiar, hombres y mujeres que van al exilio, según lo que yo pude ver en los expedientes de la JARE, de Asuntos Exteriores antes, ¿no?, que estaban en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la muestra que hice, pues realmente yo calculé que era alrededor de un 30 y tantos % de mujeres adultas los
que llegaron a México, de un total de unos 25.000 exiliados. Es el segundo país con mayor número de exiliados después de Francia. O sea que realmente el exilio es muy significativo. Y una diferencia también fundamental, es un exilio, en cierta manera, a ver si ahora acierto bien, privilegiado. Esto es una imagen del barco, del Sinaya, una de las primeras expediciones del año 39, que hay unos fotógrafos que fueron los fotógrafos, los hermanos Mayo, en cierta manera oficiales del exilio, que luego ponen estas fotos en los boletines del SERE, que fue una organización de ayuda, privilegiado porque hay dos organizaciones de ayuda, el Servicio de Migración de los Refugiados Españoles y la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles. No nos vamos a detener, pero por cuestiones de diferencias políticas que se crean estas dos organizaciones, que, como su nombre indica, van a dar no solamente posibilitar estos viajes, que se dan del 39 al 42, y luego ya incluso pasando por África también, ¿no?, por Casablanca, por ejemplo, sino que también van a tener ayudas en México. Entonces vemos una inmigración de tipo familiar, esto lo podemos ver aquí en la foto, y una inmigración también más de clase media. Si se fijan aquí, bueno, no sé si se ve, sí se ve, ¿no? Una de las chicas tiene un libro, el que está fumando en pipa, claro, hay familias y había un poco de todo, pero tenemos las listas de los pasajeros de estos 3 primeros viajes, que fueron estudiadas, por ejemplo, por Dolores Pla, o sea que hay bastante información, y vemos otro tipo de exilio muy distinto, ¿no?, del que tuvo que salir hacia el norte de África. Bueno, también, por ejemplo, en esta foto, que es de la llegada a México, vemos ya también más una serie de mujeres de las clases populares, ¿no? O sea, que es un exilio variado. Yo hice una muestra, hay aquí algunos datos, pero tampoco me quiero detener mucho, que en lo que se refiere a las mujeres, sobre todo van a ser mujeres jóvenes, entre 25 y 40 años, las que llegan a México, la mayoría de ellas casadas, porque, aparte de lo que decía Ana, mujeres que van por su propia responsabilidad política, pues están las mujeres que van, pues que como mujeres casadas, por la responsabilidad de, si son muy jóvenes, de sus padres, generalmente los hombres, ¿no?, o de su marido, acompañando en el exilio al resto. Y es importante también el número de viudas de guerra, ¿no?, con todos los fusilamientos y muertes propias de la guerra, mientras que las solteras eran mucho menos. Incluso se privilegiaba más que las mujeres fueran casadas, acompañadas por un hombre, ¿no? Porque está claro que, por un lado, como dice Ana, la República dio derechos a las mujeres, pero también sigue existiendo este modelo de género de la domesticidad, ¿no?, mediante el cual el hombre es el ganador del pan y la mujer es la ama de casa. Entonces muchas mujeres asumen este papel en el exilio. Si se fijan también aquí, brevemente, las profesiones que declaran, pues la mayoría son sus labores. O sea, que coincide con las amas de casa, y también porque la educación que tenían las mujeres dentro de un exilio más de clase media, pues era menos que la de los hombres, ¿no? Tradicionalmente, pues se les relegaba, y en cambio sí que son importantes, y es característico de este exilio, el número de maestras y profesionales, que también lo destacaba Ana, estudiantes que van a ejercer, por ejemplo, las maestras en los colegios del exilio. Pero yo estudié, sobre todo en un principio en mi tesis y con las entrevistas, quería ver no solamente a las intelectuales, porque precisamente el exilio mexicano siempre ha sido tachado como un exilio masculino e intelectual, ¿no? Entonces, en contra de ese mito, de ese tópico, ver que era un exilio familiar, por un lado, y que tampoco era intelectual, porque había muchos hombres que no eran intelectuales, y porque estaban un tanto por ciento elevadísimo de mujeres que, aunque una minoría muy valiosa se fue de estas intelectuales, pues no lo eran tampoco, ¿no? Hay que recordar que en México pues estuvieron 3 diputadas, Veneranda García Manzano, Matilde de la Torre, Margarita Nelken, y un gran número de políticas, pero la mayoría de las mujeres van a ser, como esta chica que vemos aquí, en otra foto de los hermanos Mayo, que es un archivo muy interesante que lo tenemos, está en México, pero hay una copia en Salamanca, ¿no?, en el Centro de la Memoria Histórica, pues van a ser las que se dedican a coser. Se dedican a coser
o en fábricas, como algunas que intentaron crear al principio los exiliados, o a domicilio. Claro, de la costura a domicilio no tenemos las fotos, pero sí que tenemos, bueno, esta es otra de las jóvenes haciendo en una fábrica de juguetes, pero tenemos testimonios. Por ejemplo, esta foto me la dio la mujer que está en el centro, Rocío Guarnido, que yo entrevisté. Tuve la suerte de poder entrevistar, pues a finales de los 80, a mujeres de esta primera generación del exilio, pues que ya prácticamente han muerto todas, ¿no? Porque, por ejemplo, ella pues había nacido en 1915. Entonces me interesaba ver los testimonios, y porque los testimonios lo que revelan es que las mujeres van a ser las que sacan a la familia adelante. Como dice aquí, fue un regalo, el primer regalo que me hizo mi marido en México fue una máquina de coser, y le decía, anda, ¿y para qué la quieres? Pues dice, pues para que no nos muramos de hambre. Es decir, que las mujeres van a tener ese orgullo de poder sacar adelante a la familia en los años 40 sobre todo, 40 y 50, porque precisamente Rocío Guarnido había estado toda la guerra mundial en Francia y llegó a México en el 47, o sea que no solamente los primeros años, ¿no? Y aquí vemos también el discurso que les decía de la domesticidad, como ella al final dice, yo para ayudar a mi marido empecé a coser, es decir, que la mujer siempre toma como un papel secundario su trabajo remunerado, es una ayuda al hombre. Pero estaba muy generalizado. También, pues eso, investigué por qué tantas mujeres, que esto también lo sabemos, ¿no?, al haber estudiado lo que es el primer tercio del siglo XX, se dedican a la costura, porque era una habilidad ligada al género femenino, es decir, las mujeres pues aprenden a coser incluso en la escuela, o las que no van a la escuela en su casa. Entonces, por eso luego ellas pueden dedicarse a la costura como trabajo remunerado. Por ejemplo, esta que decía, a mí me salieron los dientes cosiendo, ¿no? Entonces ella era de una familia obrera y en México se pudo dedicar a esto. Pero también tenemos testimonios de otras mujeres que se dedican a esto. Y también en relación con lo que veíamos antes de la República y la guerra, las mujeres también en el frente, esta foto es de la Guerra Civil, se van a dedicar a coser uniformes para los soldados republicanos. Entonces, ven que esta habilidad de género se utilizaba desde en España tradicionalmente y en México va a ser recuperada. Bueno, también me interesaba ver cómo las maestras, antes de empezar a dar clase, pues también cosieron, ¿no? Entonces, tiene gracia este testimonio Isabel Cánovas, que también nació en 1915, decía, después de esta odisea de coser, porque claro, ella no era costurera, sabía coser, por, digamos, como una habilidad aprendida, ¿no? Pues dije, anda, si tengo un título, soy maestra, pues entonces pudo dedicarse a la enseñanza. Y la suerte que tuvieron, por eso digo que en cierta manera es un exilio privilegiado gracias a todas las facilidades que les dio México, que pudieron ejercer su carrera sin tener el título, cosa que ahora, si hablamos de los exilios y los refugiados actuales, es dificilísimo alguien que pueda ejercer su carrera porque no va a encontrar ese trabajo y ni siquiera se le va a reconocer el título. Entonces, dice que le avaló el ministro de Educación Pública, Santaló, que estaba también en México. Y también lo que decíamos del discurso de la domesticidad, cómo las mujeres asumen ese propio discurso, ¿no? Son los hombres, pero también las mujeres. Por ejemplo, este caso curioso de una maestra que más era licenciada en Filosofía y Letras, Ángeles Campos, que comentaba una anécdota que curiosamente le dice el director del Instituto Luis Vives, creado por los exiliados en México, bueno, ¿por qué no deja usted el trabajo? ¿Por qué ha venido un maestro nuevo? Entonces dice, el argumento era, al fin y al cabo usted tiene su marido que la está alimentando, es decir, pues la mujer tiene un trabajo secundario, es una ayuda al hombre. Entonces ella dice, dejé las clases temporalmente, pues las mujeres teníamos a nuestros maridos, pero los hombres tenían que trabajar forzosamente. O sea, que ellas mismas asumen ese discurso, aunque luego retomó la enseñanza. Bueno, también hay mujeres de tipo intelectual, está claro que tuvieron suerte y no se dedicaron a coser. Por ejemplo, aquí vemos Cecilia Aguilarte con su máquina de escribir. Pero hay que decir que
el discurso de la domesticidad era muy fuerte porque con las ayudas que piden a estas instituciones les dan ayudas para las máquinas de coser, pero en cambio hay una exiliada que además era importante, no había tenido un cargo en la República, Matilde Cantos, pide una ayuda para una máquina de escribir y no se la dan, ¿no? O sea que coser sí estaba bien visto, porque era una labor, sobre todo a domicilio, que se ejercía en el hogar, con lo cual se podía hacer la comida y coser, ¿no? Y cuidar a los hijos, pero el trabajo intelectual pues no se fomentaba. Bueno, tampoco me quiero entretener mucho, pero también es interesante hablar de la actividad política de las mujeres, la Unión de Mujeres Españolas, que como tal se crea en los 50, pero que ya en los años 40 pues empieza a hacer sobre todo tareas a partir del final de la Guerra Mundial, tareas de solidaridad con los presos de España, ¿no? Hasta que no acaba la guerra pues no hay relaciones. Y aquí también vemos a las mujeres, esta es de la revista, estas Mujeres Españolas que les he puesto antes, ¿qué hacían solidariamente? Pues también se dedicaban a coser. ¿Por qué? Porque recogían ropa de los exiliados o de los mexicanos y la van a enviar a España. Entonces vemos, incluso en esta otra diapositiva, que aparecen los nombres de algunas de ellas que están cosiendo para enviar ropa. Esta asociación tenía mujeres muy destacadas que habían pertenecido a la agrupación de mujeres antifascistas en España, junto a amas de casa, como decía una de ellas en un testimonio, con sensibilidad política, ¿no? Entonces iban por las casas y recogían ropas y ayudaban a los presos de manera, y a los presos y a las presas, ¿no? A las cárceles de mujeres también. Por ejemplo, la de Segovia, pues tuvieron mucha solidaridad con ellos. Es una labor que va a durar mucho, incluso mucho más que otras asociaciones masculinas, porque hasta los años 60, ya cuando estaban desanimado todo el exilio, que veían que permanece y dura, ¿no? Como decía Sánchez Vázquez, pues ellas continúan esta labor de ayuda a los presos, incluso mandándoles cartas, dinero, también a veces, e incluso he encontrado ahora en otros testimonios sobre el exilio en México de argentinos y chilenos que continuaron ayudando en la época de la dictadura a los presos de la dictadura de Videla y Pinochet, ¿no? O sea que las mujeres españolas tuvieron largo recorrido en la solidaridad y bueno, hay muchas otras cosas que comentar, pero vemos que las variedades del exilio son muy grandes, ¿no? Por eso sería muy importante seguir estudiando sobre todo los lugares que son menos conocidos, ¿no? Como el norte de África. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Sin duda un buen recorrido por la mujer en el exilio. Para terminar, quizás me gustaría volver otra vez al origen de esta mesa redonda, que ha sido la proyección del documental, ya que muestra un total abandono de las tumbas de estos exiliados que murieron lejos de su país, bajo el cuidado, al fin y al cabo, de un desconocido. No podemos evitar cierto desasosiego al comprobar pues cómo con el tiempo el olvido ha inundado la memoria y los vivos han terminado por dejar atrás a sus muertos. En ese sentido me gustaría, Santiago, que nos contaras y nos ofrecieras tu visión acerca de esta realidad y de este fenómeno. Gracias. Buenas tardes. Yo querría insistir de entrada en este agradecimiento, y lo voy a hacer enfáticamente, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo creo que los españoles, casi siempre de manera fundamentada, pensamos que los ministerios hacen mal las cosas. Y yo creo que esta iniciativa merece un reconocimiento especial, con la confianza también de que las caricias pues sirvan para consolidar compromisos institucionales con esta necesaria recuperación de la memoria. Al mismo tiempo, quería también agradecer muy especialmente la presencia aquí de los parientes de Francisco Puig, que a mí me emociona de una manera muy particular. Me han enseñado además ese álbum que ha elaborado la bisnieta de Francisco Puig, en el que se recupera ese hilo a partir de pecios de un naufragio, de una vida que acabó mal. Y luego recordar que junto al libro de Béchir, el magnífico libro de Béchir, hay otro libro que recoge estas experiencias de una manera apasionada y rigurosa de los exiliados españoles en el norte de África y en Europa, en Europa, que es el de Victoria Fernández Díaz, que se llama El exilio de los marineros republicanos. Yo quería contar, antes de hacer una breve reflexión
sobre la memoria y el olvido, querría contar cuál es mi relación con el documental de mi admirado amigo Javier, que tiene que ver con azares casi proustianos, aunque desgraciados, que activan culpablemente en mí la memoria. Yo estaba reunido con unos amigos que venían de Kasserine en uno de los restaurantes, hubo algunos, ¿verdad? Sí, restaurantes y cafés que fundaron los republicanos en Túnez, en la capital de Túnez. Uno de estos se llama El Bolero, que hoy está gestionado por tunecinos, pero que fue fundado por un refugiado republicano, y además, de alguna manera, las huellas en el mobiliario y en el ambiente del local perviven. Y estaba allí, y de pronto estos amigos que venían de Kasserine me enseñaron las fotografías de las tumbas de Kasserine, sobre las cuales ha hecho este documental Javier. Entonces, en mí se activa la memoria, una memoria culpable, y me acuerdo de un objeto que tengo en casa, en mi casa de Túnez, desde 15 años antes. Es algo que me ha dado un ex embajador de Túnez, Ramón Villanueva, al que quiero rendir homenaje también desde aquí, con el que mantuve hasta su muerte una relación filial, y ese objeto es una tesis doctoral mecanografiada, firmada en París en 1986, de Marianne Katsaras, una artista plástica tunecina reconocida, que dejó este testimonio nunca publicado, y al que yo había tenido acceso desde 15 años antes, pero que solo busqué en mi casa después de esta conversación con estos amigos en un restaurante que había sido fundado por los exiliados republicanos. Y entonces esto me hizo pensar, en efecto, sobre la memoria y el olvido, y sobre la necesidad de que no perdamos individualmente ni colectivamente este vínculo con el archivo de la memoria de España. Y porque creo que la cuestión de la memoria es la cuestión misma de la civilización. Cuando pensamos en la civilización, pensamos siempre en algo que tiene que ver con los vivos, ¿no? Lo que los vivos hacen con otros vivos, o a veces contra otros vivos, en cualquier caso, una relación entre vivos. Yo creo que más bien la civilización tiene que ver con lo que los vivos hacen con los muertos, con cómo tratamos los vivos a los muertos. Yo no sé si recuerdan ustedes al personaje de Antígona, ¿no? Protagonista de una de las tragedias más famosas de Sófocles, escrita en el siglo V antes de Cristo. Allí, este personaje, Antígona, es la hermana de Eteocles y Polinices, dos hermanos que han muerto los dos en una lucha fratricida a las puertas de Tebas, que después de su muerte reciben un trato enteramente desigual. El rey Creonte, que es el tío de Antígona además, el nuevo rey de la ciudad, entierra con todos los honores a Eteocles, permite, digamos, que los tebanos hablen con Eteocles, permite que Eteocles muerto hable con los tebanos, y sin embargo prohíbe, bajo pena de muerte, que los tebanos hablen con Polinices y que Polinices hable con los tebanos. Prohíbe que entierren a Polinices, lo abandona como pasto de los perros y de los cuervos bajo el sol, y como recuerdan ustedes, Antígona se rebela contra esta orden de su tío, en nombre de una ley superior, entierra a Polinices, habla con Polinices, deja que Polinices le hable, y la reacción del rey Creonte es la que genera esta tragedia griega, esta maldición. Es una verdadera maldición, como se refería el señor Kirkpatrick al principio de su intervención, que en términos de tragedia griega lleva a la descomposición, de alguna manera, de la ciudad de Tebas. Pues bueno, yo creo que hay que decir que en España hemos hablado muy poco con los muertos en los últimos 80 años, en los últimos 48 años también, ya en democracia, y que por lo tanto yo creo que un país no puede decirse a sí mismo que es verdaderamente civilizado, que es verdaderamente democrático, si no permite este derecho de que los vivos hablen con los muertos, y el derecho recíproco de que los muertos hablen con los vivos.
Yo creo que este es el sentido estricto de la palabra constitución. Hay un famoso escritor inglés, Gilbert K. Chesterton, que decía que la tradición es la democracia de los muertos. Pues yo diría que la democracia es el diálogo entre los vivos y los muertos, ese diálogo entre vivos y muertos, el que garantiza lo que podríamos llamar, recordando a un juez italiano, Roberto Scarpinato, el patriotismo constitucional, que aquí en España, por desgracia, se entiende de una manera muy distinta. Scarpinato reivindicaba este concepto de patriotismo constitucional citando una famosa intervención de un diputado de la Constituyente de marzo del 47, Piero Calamandrei, que recordaba a los diputados en esa Asamblea Constituyente que en realidad no eran ellos, los vivos, los que estaban redactando esa Constitución, que eran en realidad los muertos. Era un pueblo de muertos el que estaba sentado en esos escaños, redactando una Constitución, en definitiva un contrato social honorable, saludable y estable. Pues bueno, yo creo que en España hemos hablado muy poco con los muertos. Se podría decir, bueno, ¿y qué pasa con el derecho también, no solo el derecho a la memoria, sino el derecho también al olvido? ¿No tenemos individual y colectivamente el derecho a olvidar? Pues yo diría que sí, pero yo diría que el derecho al olvido es un derecho que forma parte de los imperativos, de la memoria. No se puede olvidar sin haber previamente recordado. El olvido también debe ser el resultado de un diálogo con los muertos. Yo creo que el olvido también forma parte de la constitución de una nación, pero ese olvido tiene que haber sido negociado con los muertos. Es decir, hay que pedir permiso a los muertos para olvidarlos. Individualmente uno puede hacer lo que quiera, puede decidir, si es que puede, olvidar a sus parientes muertos, pero creo que colectivamente no podemos permitirnos el derecho a olvidar sin haber previamente recordado. ¿Hasta qué punto no hemos hablado con los muertos? ¿Hasta qué punto no hemos pedido permiso a los muertos para olvidar? Queda reflejado en el estado de abandono, de incuria de ese cementerio, que después de todo es un sitio privilegiado. Hay que recordar que muy probablemente, como sabe Béchir, hay muchos españoles muertos y enterrados en otras zonas de Túnez, cuyos nombres no se recuerdan, cuyos restos nadie reclama. Entonces, y al mismo tiempo creo que el caso de Kasrin es particularmente interpelante, porque bueno, sabemos que en España hay al menos 2.500 fosas comunes que todavía no hemos conseguido sacar a la luz. Pero ver ese cementerio que está cuidando con cariño un tunecino, que nos habla aquí Béchir de nosotros los españoles, de unos españoles a los que Franco no reconocía como españoles. Es decir, todos esos refugiados y exiliados fueron considerados apátridas. Si se movían de un lugar a otro era con papeles que les condenaban a la condición de apátridas, de gente sin patria. Yo creo que ninguno de los tunecinos que trató a los españoles en ese larguísimo periodo tuvo nunca la menor duda de que esas personas eran españolas, como yo creo que Béchir no tiene la menor duda, nunca ha tenido la menor duda de que esas personas fueran españolas. Y sin embargo, sí es verdad que con esos españoles muertos no hemos hablado. Y, insisto, no hay posibilidad de fundar un contrato social estable, largo, honorable y saludable sin hablar con los muertos. Acabo con una referencia a una mujer también de la que hablábamos en Madrid fugazmente, con la que nos hemos reunido hace poco Javier y yo, y con la que se va a reunir también Béchir. Elodia Zaragoza Turki nació en una cárcel de Alicante, precisamente. Su madre anarquista consiguió huir a Francia. Elodia, la madre era Elena Jubel. Elena Jubel. Como la chiqueta, en efecto, como la chiqueta aquí. Elena Jubel, que se fugó de la cárcel de Alicante después de dar a luz a su hija, acabó en Argel-sur-Mer, en Francia, en un campo de concentración, y después de muchas peripecias se enteró de que su marido Antonio Zaragoza, que era el oficial de códigos del submarino, estaba refugiado en Túnez, y se reunió con él. Esta mujer, su hija, Elodia, es un caso yo creo que muy singular, porque lo digo también en términos de diálogos entre vivos, ¿no?, y entre países. Elodia tiene 3 pasaportes. Tiene el pasaporte español, tiene el pasaporte tunecino
se casó con un tunecino, de una familia de diplomáticos, y acabó pues, representando a Túnez como mujer de embajador en distintos lugares del mundo. Y tiene también el pasaporte francés, en cuya lengua escribe poesía y publica libros, y a cuyo país representó, creo que vale la pena mencionarlo, en las Olimpiadas de Roma, en atletismo, en salto de altura. ¿Qué es lo importante de destacar en este caso? Pues yo creo que es un caso de integración particularmente memorable y de empoderamiento femenino en condiciones muy difíciles. ¿Y qué es lo triste de recordar en este asunto? Es que de esos 3 pasaportes, el último que adquirió fue el español, después de la muerte de Franco, cuando había nacido aquí, en Alicante, en esas condiciones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu despedida. Sí, venga, coméntanos. Porque tiene que ver con el olvido y tiene que ver con el documental. En el documental sale el señor de 92 años, Brahim, que yo ponemos ahí, cuando se hizo el documental, ponemos que era la única memoria viva que quedaba de los españoles en Caserín. Bueno, no es verdad. Desafortunadamente, el señor Brahim murió 2 semanas después de rodar el documental. La memoria ya no existe, ya no hay nadie que aparte de la otra persona, que sí que tuvo contacto con los españoles, pero era muy pequeño porque nació en el año 43. Pero la única persona que mantenía viva la memoria de los españoles en Caserín murió, y por eso es tan importante que hagamos estos trabajos lo más rápidamente posible, porque estamos perdiendo pedacitos poco a poco de esa memoria. Muy bien, pues con este broche de comentario acerca de la memoria y de la realización de este documental, ponemos punto final a este acto de clausura de la exposición Diplomáticos y Exilio que hemos tenido aquí en Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias a las personas que hoy nos han acompañado. Gracias a Javier por estar aquí y hablarnos de su documental. Muchas gracias a Béchir por su testimonio y su conocimiento sobre la aportación española en Túnez. Muchísimas gracias también a Ana, a Pilar, que nos han dado esa perspectiva de género del exilio, poco conocida, pero asimismo interesante. Y también muchas gracias a Santiago por esa interesantísima reflexión acerca del olvido y acerca de la reconciliación del olvido y de los muertos con los vivos. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy aquí en Casa Mediterráneo. Les comento que tenemos a continuación un vino de Alicante preparado para que puedan dialogar con nuestros invitados, puedan debatir y puedan preguntarles cualquier tipo de duda, de pregunta. Y por supuesto, muchas gracias a Álvaro por acompañarnos hoy aquí, Álvaro Kirkpatrick, director general del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias a todos ustedes y les esperamos en un próximo evento aquí en Casa Mediterráneo.